México está en una de las mejores situaciones geopolíticas para ser una de las grandes potencias del mundo. Como consecuencia de la pandemia, México se ha estado beneficiando y se ha posicionado para aprovecharse de la tendencia llamada nearshoring. Se trata de una estrategia en la que una empresa instala sus operaciones en otro país más competitivo que esté más cerca del cliente final. México, al estar justo al lado de Estados Unidos, está muy bien posicionado. En este video vamos a analizar cuáles son las 3 razones por las cuales México se puede convertir en la siguiente gran potencia mundial en cuanto a la manufactura. Hola a todos, mi nombre es Francisco García y bienvenidos a otro episodio de Finanzas y Mejora Continua. Antes de empezar, si este video te está gustando, no te olvides por favor de suscribirte al canal, de darle like al video y también de compartirlo. Muy bien, las razones que explican por qué México podría ser una gran potencia en manufactura son las siguientes. Primero, la interrupción de las cadenas de suministro. Segundo, guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y finalmente, la guerra en Ucrania. Vamos a la primera razón, la interrupción de las cadenas de suministro. Como sabes, la economía a nivel mundial hasta antes de la pandemia estaba fuertemente globalizada, en un sistema en el que se intercambiaban productos entre países. Con la pandemia y otras restricciones, este sistema probó ser sumamente vulnerable, y las razones por las cuales las compañías están empezando a dejar a ver a China como un destino para manufacturar sus productos son el alto costo de la mano de obra y, por otra parte, las políticas y restricciones con el COVID. Con respecto al primer punto, a continuación puedes ver el promedio del salario anual en China en yuanes. Para finales del 2021, este se encontraba en aproximadamente 106.000 yuanes, lo cual equivale a $15.488. Además, puedes ver cómo estos incrementos en el salario promedio se han estado incrementando de forma acelerada. Cuando vemos los salarios promedios en México, estos también han estado incrementando, pero de forma lineal. La forma de interpretar esto es que los salarios en China se han estado acelerando más de lo que se han estado incrementando en México. Para finales del 2022, el salario promedio en México fue de 479.82 pesos al día, lo cual equivale a 175.134 pesos anuales, o aproximadamente $9.000, es decir, un 41% de diferencia con respecto al salario promedio en China. Esto lo que quiere decir es que China ya no está siendo identificado como un país de mano de obra barata. La tendencia está cambiando. Y no solo esto, sino que también producto de la pandemia, en China se han presentado fuertes interrupciones internas en la producción por las restricciones y contingencias por el COVID. Esto lo que ha provocado es que la competitividad de las empresas que radican en China, así como de otras compañías a nivel global que tienen sus operaciones en China, se vean afectadas. Esto ha ocasionado que varias empresas en China hayan empezado a comprar terrenos en México para poder trasladar sus operaciones. De hecho, varias empresas chinas han alquilado 4.224.000 pies cuadrados de naves industriales en México. Estas inversiones se dieron en Monterrey, Saltillo, Ciudad de México, Tijuana, Ciudad Juárez y Querétaro. Por otra parte, según Market Analysis, se estima que para finales del 2022 se absorbieron más de 5 millones de pies cuadrados en terrenos de naves industriales en México. De estos, los principales países inversores fueron China, con el 80.3%, Estados Unidos, con el 14%, Japón, con el 3.9% y Corea del Sur, con el 1.8%. La segunda razón que explica por qué México se está viendo beneficiado por esta tendencia y puede ser una potencia en manufactura es básicamente la guerra comercial entre Estados Unidos y China, así como los acuerdos existentes que existen entre México, Canadá y Estados Unidos. Quizás recuerdas que en marzo del 2018 se inició una guerra comercial entre China y Estados Unidos. En el 2018, el expresidente Donald Trump decidió incrementar las tarifas de todas las importaciones provenientes de China que entraran a Estados Unidos. Y esto tuvo dos consecuencias importantes. Por una parte, todas las compañías en Estados Unidos se estaban viendo beneficiadas porque tenían menor competitividad por parte de compañías chinas que también vendieron sus productos en Estados Unidos. Sin embargo, para China esto fue terrible, dado que básicamente los ingresos de todas estas compañías se mermaron por el incremento en el costo de enviar sus productos. Ante este escenario, China tenía 3 opciones. Primero, los exportadores de China podían incrementar el precio de sus productos para así compensar el incremento en las tarifas. Sin embargo, esto les quitaría competitividad en el mercado estadounidense porque los consumidores tendrían que pagar más por esos productos que los producidos en Estados Unidos. Segundo, no hacer nada.
Con esto, simplemente los exportadores ganarían menos dinero, sus ingresos se ven mermados. Esto, sin embargo, ocasiona menos empleo para los chinos e incluso despidos para así mantener los márgenes de ganancia. Y tercero, responder a Estados Unidos con también un incremento en las tarifas de todos los productos exportados provenientes de ese país. Y esto último fue exactamente lo que China decidió hacer. Para septiembre del 2018, las tarifas de exportaciones para ambos países eran del 10%, luego subieron al 25% en junio del 2019 y luego en 15% y 10% para finales de ese año. Y estas tensiones no han hecho más que empeorar entre las dos potencias del mundo. De hecho, durante el 2022 el presidente Joe Biden prohibió exportar ciertos chips a China. Para inicios de diciembre, esta restricción se extendió a 36 fabricantes de ese país, haciendo imposible que accedieran a la tecnología estadounidense. Esto benefició a México por su proximidad con Estados Unidos, porque todas estas compañías en China, que tenían que pagar las altas tarifas, podían cambiar sus operaciones de China a México, producir aquí y de aquí exportar a Estados Unidos y así no tener que pagar las altas tarifas producto de la guerra comercial. Y este beneficio lo podemos confirmar si vemos las cifras de exportaciones de México hacia Estados Unidos en los últimos años. Durante los 10 primeros meses del 2022, México exportó 382 mil millones de dólares en productos hacia Estados Unidos, más del 20% que durante el mismo periodo en el 2021. Por otra parte, en el 2016 las inversiones chinas en México eran de 154 millones de dólares, en el 2017 271 millones, 2018 420 millones y durante el 2021 alcanzó los 493 millones de dólares. Y todo esto me lleva a la última razón del por qué México podría ser una potencia de manufactura, y es la guerra en Ucrania. Como tal, la guerra en Ucrania no añadió ningún elemento adicional, pero lo que se hizo fue acelerar esta tendencia por el consecuente incremento de los precios de alimentos y energía. En esta gráfica podemos ver el precio promedio en euros por megawatt hora en varios países de Europa. El primer incremento se dio entre el 2020 y 2021, pasando de menos de 30 euros a 280 euros, un incremento de casi 10 veces. No obstante, otro incremento masivo se dio precisamente con la guerra en Ucrania, llegando los precios a ubicarse en más de 500 euros por megawatt hora. Esto implica un incremento entre el 2020 y 2022 de casi 20 veces. Es algo impresionante. Y algo similar pasó con el precio del petróleo. Antes del 2020 el precio se mantenía estable por debajo de los 70 dólares. Sin embargo, por las bajas tasas de intereses y además por la guerra, el precio se disparó hasta casi llegar a 125 dólares. Estos incrementos de los precios han beneficiado a México porque todas estas compañías que tienen que transportar sus productos por el mar pueden simplemente cambiar sus operaciones aquí y solamente transportar esos mismos productos pero por tierra. Por otra parte, otra ventaja competitiva de México es el menor precio del gas y de la electricidad con respecto a Estados Unidos y con respecto a la Unión Europea. Con respecto a Estados Unidos, el precio de la electricidad es de aproximadamente el 5 o 10% menos y con respecto a Europa, dado los altos precios que actualmente se están viendo, puede llegar a ser hasta 10 veces menor. El Banco Interamericano de Desarrollo ha expresado que México podría ser uno de los grandes beneficiados por esta tendencia del nearshoring, generando hasta 35 mil millones de dólares anuales adicionales producto de esta tendencia. Ahora, no todo esto es sencillo. Para que México pueda aprovechar al máximo esta tendencia, tiene que enfrentar dos desafíos importantes, que son la corrupción y la violencia. México se ubica en la posición 124 de 180 en el índice de corrupción. Se estima que la corrupción le cuesta anualmente a México más de 53 mil millones de dólares, o lo que es lo mismo, el 5% de su Producto Interno Bruto. Por otra parte, la violencia también es un factor que afecta a las finanzas del país de una forma importante. Para que te des una idea del impacto de la violencia, en el 2021 representó un impacto de 243 mil millones de dólares, lo cual equivale al 20.8% del Producto Interno Bruto. Todo esto me lleva a preguntarte, ¿tú crees que México va a ser capaz de poder enfrentar estos desafíos de forma satisfactoria y así convertirse en una de las potencias mundiales en manufactura? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Por otra parte, si este video fue de utilidad, por favor, no te olvides de suscribirte al canal, de compartirlo y de darle like. Sin más, nos vemos en otro episodio de Finanzas y Mejora Continua. Cuídate mucho.